Pastor Daniel por orar y pedirle a Dios su bendición. Reciba un saludo en esta mañana. Qué gusto es saludarle, saber que está bien y saber que la presencia de Dios está con usted en este tiempo. Gócese, que su fe sea gigante o se haga fuerte en esta mañana, sabiendo que el Señor no nos dejará, no nos desamparará. Esa es la promesa que Él nos da. Bienvenidos en este domingo. Hemos celebrado la cena del Señor, le hemos adorado y estamos listos para recibir su palabra. Amén. Gloria a Dios. Este domingo comenzamos una nueva serie, una serie que le hemos titulado Influyentes en tiempos de crisis. Personas de influencia en tiempos de crisis. Y bueno, la palabra de Dios, desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, nos habla de muchas anécdotas y partes en la palabra de Dios donde Dios levantó personas de influencia, donde los planes de Dios se llevan a cabo a través de personas de influencia, obviamente llamadas por Él. Así que acompáñenos este mes de mayo en esta serie que le hemos titulado Influyentes en tiempos de crisis. Amén. No se lo pierda. El próximo domingo estaremos celebrando un día muy especial y yo sé que usted lo sabe. Vamos a basar esta serie en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces es el libro que continúa después de Josué. Y la Biblia nos dice que Josué fue el líder escogido por Dios para repartir la tierra prometida al pueblo de Israel. Un líder, diría yo, hermano, especial en las manos de Dios, preparado bajo el liderazgo de Moisés, siervo del Señor, y que Dios usó a Josué para conquistar, de acuerdo al capítulo 11 del libro de Josué, 31 rey. Dios usó a Josué para someterlo, para echarlo fuera de esa tierra y conquistar. Sin embargo, la Biblia dice que muchas naciones, muchos pueblos aún se quedaron en la tierra que Dios les había dado a su pueblo. No tuvieron la habilidad realmente de ocupar toda la tierra, ni tampoco de despojar a cada uno de sus habitantes. Así que en el capítulo 24-31 del libro de Josué, dice estas palabras: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Interesante de cómo Dios usó a Josué y a sus ancianos, sus líderes que estaban con él siempre. Dios lo usó de esa forma. Y llegó el momento donde Josué tenía que partir. Hay otro versículo que quiero leerle que está en Josué capítulo 2, donde nos narra la Biblia que el tiempo de Josué había llegado. Josué vivió 110 años sirviendo a Dios, y cada uno de aquellos que le acompañaban murieron también murieron. En el versículo 10 del capítulo 2 nos dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Note, la transición de un nuevo liderazgo está ahora. Concluir casi el libro de Josué 21 de Jueces, en el versículo 25 dice estas palabras: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Note conmigo. Entonces, sí, estamos hablando desde el principio del libro de Jueces hasta el final. Nos habla de una generación que no tenía la cercanía, que no tenía tal vez la vivencia, que no había podido aprender o descubrir, seguir, permanecer en esa relación íntima con Dios. Y toda esa generación de las cuales vamos a hablar en esta serie es que ellos realmente no había rey, había jueces. No actuaban como reyes, pero Dios hablaba a través de estos jueces. Así que note que dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es tiempo de crisis.
Esos tiempos los cuales creo yo se asemeja mucho a lo que estamos viviendo hoy. Hay un relativismo, hay tanta oposición a las cosas de Dios. Muchas veces nosotros vivimos una superficialidad en cuanto al conocimiento de Dios. O sea que a veces decimos creer en el Señor, pero nuestra forma de vivir dice otra cosa. Eso es crisis. En nuestros gobiernos realmente miran por los intereses propios y existen tantas cosas inmorales que se descubren. Así que eso es crisis. Cuando el pueblo adora a dioses que no son dioses, eso es crisis espiritual. Y realmente de eso queremos hablarle. Queremos hablarle que aunque el pueblo se iba y daba la espalda a Dios y adoraban otros ídolos y se dedicaban a hacer cosas desagradables delante de Dios, Dios en su infinita misericordia iba atrás de ellos y los volvía a reconciliar, a atraer a sí mismo. Así que note, una nueva generación ha entrado y es tiempo entonces de que Dios levante estos jueces. Y le quiero hablar en esta mañana de un juez llamado Sansón. Un juez que desde el vientre de mamá, antes de que naciese, el ángel de Jehová aparece a su madre y le dice lo que viene por camino. Así que déjeme hablarle primeramente. Sansón es un influyente para el propósito de Dios. Sansón, una persona de influencia para el propósito de Dios. Es lo que nos dice Jueces capítulo 13 versículo 1. Dice: y volvió Israel a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios los entregó en manos de los filisteos. Note, pueblo de Israel apartado, el pueblo de Israel dándole la espalda otra vez a Dios, y Dios en su infinita misericordia permitiendo cosas, permitiendo al enemigo que eran los filisteos tomar posesión, tomar control de ellos. Esa era la forma como Dios actuaba para regresarlos una vez más hacia él. Los hijos de Israel volvieron a apartarse de Jehová. ¿No les suena algo familiar? ¿No les suena algo contemporáneo? ¿No les suena algo en el cual nosotros como creyentes, nosotros como pueblo hispano, nosotros como pueblo realmente que tenemos mucha de nuestra cultura, creemos en un Dios, creemos en la Trinidad, creemos que Dios tiene la respuesta? Pero muchas veces nosotros, nuestras acciones están demostrando lo contrario. Por favor, no piense que lo estoy juzgando, es una realidad. Nosotros necesitamos no solamente decir que creemos en Dios, sino permanecer en Él, guardar su palabra. No perfección, porque nadie es perfecto, pero sí buscarle a Él, ponerlo a Él en primer lugar. Cuando Dios no está en el corazón, fácilmente es sencillo alejarnos de Él. Cuando Dios no es prioridad, cuando Dios no ocupa el primer lugar, cuando no le pedimos dirección, cuando no le pedimos su guianza, cuando tomamos decisiones nosotros mismos y nos vamos por lo que nosotros pensamos o lo que nos parece bien, como hacía el pueblo en el libro de Jueces, obviamente nos vamos a apartar de Dios. Nos vamos a equivocar tomando las decisiones que no agradan al Señor. Así que Dios hará lo necesario para traernos de vuelta. Momentos de crisis, Dios permitirá lo que tenga que Él permitir para que usted y yo volvamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, Dios es un Dios que te ama. A pesar de las circunstancias, tú dices, ¿por qué Dios ha permitido eso? Porque nos ama, porque Él quiere que volvamos a Él, porque Él quiere que le busquemos, porque Él quiere que estemos ahí nosotros en su palabra. Él quiere, recuerde Lucas capítulo 15, el hijo pródigo se va y el padre le da su herencia. Pero estando lejos de Dios, la Biblia dice que él volviendo en sí, el padre, ¿qué hacía? Lo esperaba con los brazos abiertos. Todos los días estaba esperando que aquel hijo que se fue regresara a sus brazos. Y cuando sucede, él no lo rechaza, él no lo corrige, él no le saca a flote todos sus errores, sus malas decisiones. Simplemente lo abraza, simplemente lo viste, simplemente le da un anillo, pone un anillo en su dedo, le hace una gran fiesta y lo recibe. Así es nuestro Dios. Él quiere recibirnos. Pero Dios les hace una promesa.
a ellos. Está una parejita de la tribu de Dan. Manoa es el nombre del varón. La esposa, realmente el escritor del libro de Jueces no nos da el nombre de ella, pero nos da el nombre del papá. Y el ángel de Jehová, note esto, el ángel de Jehová se le aparece a la esposa de Manoa y le dice: ¿sabes qué? Sé que eres estéril, pero vas a concebir un hijo. Vas a concebir un hijo, y ¿sabes qué? Este niño Dios lo va a usar para liberar del cautiverio, de la mano de los filisteos. Ese va a ser un hombre de Dios, consagrado, apartado. Es más, será llamado Nazareno. Él va a ser apartado, no pasará navaja sobre su cabello, no va a tomar nada de la vid fermentado. Él no va a poder acercarse a personas muertas. Va a tener que vivir una vida santa durante toda su vida, apartado para Dios. Dios les hace esta promesa. Así que Sansón nació en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Y quiero leerle este versículo que se encuentra, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 24 y versículo 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El niño nació, la promesa se cumplió. ¿Y cuántos saben que cuando Dios nos da una promesa, Dios la cumple? Dios es fiel para cumplirla. Dios tiene todo bajo control. Si Él te da una palabra, una promesa, si Él te ha dicho que no te va a dejar, créelo, porque Él no lo va a hacer. No te va a dejar, va a estar ahí cuando más le necesites. Así que Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra. Y Él hace entonces que este niño comience a actuar. Y el Espíritu de Dios, dice la palabra, que el Espíritu Santo de Dios vino sobre la vida de Sansón. Y en torno, Dios comenzó a manifestarse. El Espíritu de Dios comenzó a usar a Sansón de una manera muy, pero muy especial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra en Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oh, gloria a Dios. Así como Dios escogió a Sansón desde antes que estuviese en el vientre de mamá, el ángel de Jehová le habló a su madre y le dijo: vas a concebir. Ahora el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice: así también, iglesia de Éfeso, Dios los escogió a ustedes desde antes de la fundación del mundo, para que ustedes fuesen santos, para que vivan una vida apartada, para que en unas palabras vengan a ser nazarenos delante de Dios, apartados exclusivamente para Él. Así que vivan de esa forma. Esfuércense para que ustedes sean usados por Dios de una manera especial, influyentes en tiempos de crisis. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, usted que nos mira, sí, su vida puede ser transformada y puede ser usada de tal forma que Dios puede marcar la diferencia. Ayer, mientras servíamos, los pastores llegamos a la conclusión que Templo Calvario, Dios está usando a su iglesia para marcar una diferencia. Marcamos una diferencia, estamos marcando una diferencia, y Dios quiere usarlo a usted. Yo sé que no podemos tener muchos ayudantes, ahorita estamos, gloria a Dios, pero Dios puede marcar una diferencia en tu vida, ahí donde estás. Dios te ha escogido a ti y a mí para marcar una diferencia. Dice la Biblia que la unción de Dios estaba con él. ¿Con quién? Con Sansón. La unción del Señor estaba con él. Comenzó a hacer cosas extraordinarias, como con sus propias manos matar un león. Sus propias manos. El Espíritu de Dios venía sobre él y una gran fuerza extraordinaria venía. Entonces él podía pelear, podía matar animales feroces, y así Dios, hermano, le estaba usando de una manera. También otra de las formas que Dios lo usó, con la quijada de un asno. Con la quijada de un asno mató muchos hombres. No tenía armamento. Imagínense una quijada de un asno. ¿Qué tan grande está? No era una jabalina, no era un tanque de guerra, no, era una quijada. Pero Dios lo usó. No se fije en los métodos que Dios
puede usar. Muchas veces nosotros limitamos a Dios y decimos, bueno, si no tengo esto y aquello, no puedo hacerlo. No, Dios usó a Sansón a matar a un león con sus propias manos. 2, usó una quijada de un asno para hacer frente a sus enemigos. Dios puede usar lo que Él quiera, usar tu vida, usar los pocos o muchos recursos, usar esa poca o mucha inteligencia que Dios te ha dado. Ese poco, no te preocupes por eso. Dios tiene multiformas de hacer las cosas. Mató a los filisteos que querían atraparlo. Aún en sus equívocos, Sansón, Dios le permitió recobrar su fuerza y matar más filisteos en toda su vida. Sí, Sansón no fue un hombre perfecto, tenía equívocos, luchó toda su vida para guardarse delante de Dios, aceptable, conforme a la palabra que el ángel de Jehová le había dado a su madre. Él luchó, él batalló, se enamoró tal vez de la persona equivocada. Él mismo quiso entrar en una vida a jugar, a abrazar, a coquetear, déjenme usar esa palabra, con el pecado. Y de repente se halló que estaba confesando a través de esas formas que él sabía que no eran correctas. Él se halló confesando las grandes verdades, los grandes secretos de donde venía su fuerza espiritual, donde venía realmente su dependencia de Dios. Él descuidó su vida y su relación con Dios. La descuidó. Se le olvidó que era un nazareno. Se le olvidó. No debía de haber bebido vino. Sin embargo, cuando él se enamora, antes de Dalila se enamoró de una dama y le dijo a sus padres: quiero que me acompañen. Y dice la Biblia que hizo una gran fiesta de 7 días, donde invitó puro joven, y ahí pasó lo que tenía que pasar. Hizo cosas que no debería, y Dios estaba aún con Sansón. La Biblia dice que no podía él cortarse el pelo. Sin embargo, él confiesa a Dalila secretos que Dios le había concedido. No podía acercarse a ningún animal ni persona muerta. Sin embargo, él, después, a los días que había matado al león, él regresa y toca a ese león. Él no debía, porque era escogido. Tenía que vivir una vida agradable para Dios. Así que, hermano, no se nos olvide que juntamente con nuestro llamado como iglesia, como personas, como siervos de Dios, como ministros, hay una grande responsabilidad de guardar nuestro corazón y nuestra vida para Dios. Hay una grande responsabilidad de tratar de mantener nuestra mente, nuestros pensamientos, de tratar que nada de aquello que contamina el corazón, todos los días pedir perdón, todos los días decir: Señor, hazme una mejor persona. Yo quiero servirte con integridad, quiero servirte con pasión, quiero servirte con humildad, quiero servirte de tal forma, Señor, que no solamente veas lo que hago, sino lo que soy. No solamente veas el impacto que estamos haciendo, pero que mires el corazón de todos aquellos que estamos sirviéndote a ti. Cualquiera que sea su área, no necesariamente usted tiene que predicar de un púlpito, no. Lo que usted hace, Dios lo mira. Pero más allá, Dios mira tu corazón. Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Somos influyentes para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Influyentes. Tenemos influencia. En tiempos donde nuestra sociedad hoy en día está confundida, y no los culpo, muchas veces nosotros somos los causantes de eso. Muchas veces la gente no quiere nada de Dios porque se entera de cosas que hacemos, de cosas que suceden. Muchas veces no glorificamos a Dios. Decimos una cosa con nuestra boca, pero nuestras acciones nos parecemos tanto al pueblo de Israel. A veces adoramos a Dios y gloria a Dios, pero dice el Señor: con tus labios me adoras, pero tu corazón está lejos. No queremos nosotros ser así. Queremos nosotros realmente, si podemos adorar a Dios, pero que nuestra adoración sea genuina, que sea no solo en espíritu, pero que sea en verdad. Que nosotros podemos movernos en esa dimensión que glorificamos y honramos a Dios. Así que Sansón olvidó su propósito de salvar a Israel de los filisteos. Nótale lo que dice Jueces 16:4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreg, la cual se llamaba Dalila. El valle de Soreg
significa vino rojo. Era un gran valle donde había viñeros. Y llegó hasta ahí. No solamente él no debía de entrar o meterse a lugares donde Dios dijo: no juegues con la tentación, no te acerques tanto. Pablo dice: huye, aléjate de las pasiones juveniles, guárdate. Pero Sansón se le olvidó que Dios tenía un propósito para él. ¿Se nos puede olvidar a nosotros? Claro que sí, claro que sí. Podemos caminar tan lejos que cuando nos damos cuenta nuestra relación con Dios ya no está ahí. Podemos olvidarnos que realmente Dios tiene un llamado para usted, para mí, cada uno de nosotros. El servicio es extraordinario, la oportunidad de servirle a Dios y servirle a otros es extraordinaria. Pero ahí no es donde comienza nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es en la obediencia, es en el sometimiento a Él, es en obedecer sus mandamientos, su palabra. Ahí comienza. Así que a Sansón se le olvidó que no podía visitar varios lugares como este que se llamaba el Valle de Sored. Y se enamoró de Dalila. Dalila era de origen filisteo. Era alguien no solamente que iba a tener grande influencia en la vida de Sansón, sino que Sansón estaba haciendo algo que no debía de hacer. Sus padres se lo advirtieron. Así que cuando no respetamos la autoridad, estamos propensos nosotros a violar la máxima autoridad. Oh, mi hermano, déjeme se lo repito: cuando usted y yo no respetamos la autoridad que Dios ha puesto, como en este caso los padres para Sansón le dijeron: mi hijo, no hay mujer aquí en Israel, no hay jóvenes de las cuales te puedes enamorar. Él dijo: no, yo quiero a Dalila, ella es la mujer de mis sueños. Mi hijo, pero te va a desviar. No importa, yo soy fuerte, yo puedo controlar esa área. La verdad es que muy tarde Sansón se dio cuenta que no era tan fuerte y que no podía controlar muchas áreas de su vida. Así que a Sansón se le olvidó que él tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Hermano, que no se nos olvide que hemos sido escogidos por Dios para marcar la diferencia en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, a través de la historia vemos personajes que Dios usó, hombres de Dios, hombres de Dios. En los 1500, Martín Lutero, un hombre que buscaba la verdad, que conocía de Dios, pero que la verdad estaba oculta. Pero un día Dios le habló y le dijo: esta es la verdad. ¿Estás dispuesto a pelear por ella? ¿Estás dispuesto aún a dar tu vida? Y Martín Lutero se levantó en medio de una generación corrompida, una generación que realmente sus hechos decían conocer a Dios, pero en la intimidad no tenían nada de Dios. Pero Dios levanta a un hombre para decir: esta es la verdad, y si tengo que morir, no hay problema. A través de la historia, déjame decirte, Dios nos ha llamado a nosotros, su iglesia, la iglesia del Señor, para nosotros pararnos en la brecha y decir: no, todavía hay un remanente, todavía hay un pueblo que está dispuesto a vivir una vida agradable a Dios, a obedecerle a Dios, a estar de pie para que otros reciban bendición. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Dios requiere fidelidad en sus elegidos. Dios está lleno de amor y de misericordia. Si usted y yo nos equivocamos y venimos a Él corriendo rápidamente, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si usted y yo nos equivocamos, Dios nos restaura. Pero es necesario reconocer. El pecado más grande es cuando nosotros no reconocemos que estamos en esta o en aquella área, que estamos necesitados de Dios. Y de repente nos acostumbramos, de repente hacemos un hábito el presentarnos o el hacer cosas y pensamos que estamos bien, cuando la palabra y el Espíritu de Dios nos habla diciendo: no está bien. Sansón era una vasija donde Dios había depositado su gloria. El apóstol Pablo dice que nosotros somos vasos de honra, escogidos por Dios para que la gloria de Dios se manifieste. Vasos de barro, dice Pablo, escogidos por Dios. Tenemos humanidad en lo que el barro representa. Somos humanos, somos de carne, de hueso, tenemos emociones, pero gloria a Dios, porque la gloria de Dios, el Espíritu Santo, ha sido depositado en nuestros corazones.
El Señor habita con nosotros. El carácter sostiene la unción como la vasija sostiene el aceite. El carácter va más allá de una emoción. Aún el carácter va más allá de cualquier don que usted y yo tengamos. Si Dios te usa en una área, ¿sabe qué? Ese es un don de Dios. Y la Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables. O sea, Dios no lo va a quitar. Puede ser que aún estés ministrando y sirviendo en alguna área y Dios te siga usando, pero el área del carácter está menguando, algo está pasando. Así que el carácter sostiene la unción. El carácter, lo que tú eres en la intimidad, lo que tú eres cuando nadie te ve, lo que tú y yo somos cuando nadie nos observa, realmente, escúchame en esta mañana, es lo que impacta a Dios. No lo que hacemos enfrente de todos, no. Por eso el Señor dice: cuando oréis, ora en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. El carácter, la formación de un carácter, hermano, requiere tiempo, requiere formación, requiere instrucción, requiere enseñanza, requiere disciplina. Cuando alguien te llama la atención o nos corrige en algo, nos molestamos inmediatamente. Decimos: no, yo ya no voy a servir porque el líder o el pastor o el encargado me habló muy fuerte. Todo, la formación del carácter requiere tiempo, y el Señor pasó tiempo con sus discípulos. Es interesante notar que el Señor hizo todo esto, pasó tiempo, los formó, los instruyó y después les dijo: vayan. ¿A dónde? A todas las naciones, lleven este evangelio. Así que no te desesperes, no te des por vencido. Vuelve de regreso a ese lugar secreto. Retoma los valores, los principios. No permitas vivir una vida doble. Vive para Dios. Equívocos todos los tenemos, pero corre a los brazos del Señor y deja que el Señor siga formando tu carácter. Pasa tiempo con Él y deja que su palabra nos instruya. Sansón perdió la visión. Los filisteos le sacaron los ojos. Él pensó que podía servir a Dios así: un piecito aquí y otro piecito acá. Dalila, no hay problema, yo controlo. Dalila lo llevó a que los filisteos lo atrapasen y que después viniera a hacer una burla, porque cuando estaba ciego le sacaron los ojos. Estaba ciego, lo usaron para divertir a los jefes de los filisteos. Hermano, no permitas que Dios nos ayude, que permitamos que el nombre del Señor sea blasfemado por mi culpa. Porque yo estoy jugando, porque yo estoy entrando en terrenos que no me convienen, porque yo estoy cavilando, yo estoy diciendo: soy fuerte, no hay problema, no me va a pasar nada. Sansón significa sol que resplandece. Dios lo estaba usando y tenía planes extraordinarios para él. Iba a librar a todo un pueblo de la mano de los filisteos. Pero ese sol se opacó. Ese sol dejó de brillar. Ese sol dejó de brindar realmente en la dirección correcta para lo cual Dios lo había llamado. Ese sol dejó de depender de Dios. Ese sol se sintió independiente y dijo: yo puedo brillar solo, no hay problema. ¿A quién necesito? Yo no necesito ni a ti, ni a ti, ni a ti. Yo no necesito a nadie, pastor. Yo no necesito a mi esposo para que mi hogar esté bien. Yo no necesito a mi esposa. Yo no necesito al liderazgo. Yo no necesito a nada. Cuidado, 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 cuidado. El resplandor dejó, o el sol dejó de brillar. Sansón no perdió la visión cuando le sacaron los ojos. Ya la había perdido y caminaba confiando en él mismo. Es cuestión de tiempo cuando la altivez llega al corazón del hombre, cuando nos creemos que podemos mover, quitar, cuando sentimos que nosotros tenemos el control absoluto. No sucede hoy, ya sucedió hace varios años. Sansón no llegó a su fracaso cuando los filisteos lo atraparon y le sacaron los ojos. Él ya había perdido la visión desde antes.
Cuando alguien cae, cuando alguien se descuida y dice, no, el hermano cayó, sí, cayó, se descuidó. Eso no pasó de la noche a la mañana. Se tomó meses, años para llegar a esa posición. Hermano, el enemigo es astuto. Él no viene y se te aparece con cuernos, con cola y diciendo, oh, aquí estoy. No, él comienza a rascar, comienza como una gota de agua a caer, pero es constante. Llega el momento cuando esa gota de agua parte el concreto, tumba lo que tenga que tumbar. Así que no te confíes en ti mismo. Pecado de presunción. No te confíes. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. Note, Pablo, padre espiritual de Timoteo, no le dice, hey, el enemigo aquí te va a atacar o los hermanos te van a... No, él le dice, ten cuidado de ti mismo. El enemigo número uno para ti, Timoteo, eres tú mismo. El enemigo número uno para mí, pastor, soy yo mismo. Yo mismo puedo impedir que Dios continúe obrando en mi vida. Yo mismo puedo ser el obstáculo número uno para que Dios no lleve a cabo su propósito. Tú mismo puedes ser el obstáculo número uno para que Dios detenga su bendición. Presunción. Presunción es cuando, no, yo no necesito consejo de nadie. Cuando te detienes de escuchar a otros, es cuestión de tiempo, porque pronto dejarás de escuchar a Dios. Cuando tú y yo pensamos que no hay nadie que nos pueda corregir, ahí terminó, hermano. Ahí terminó. Presunción. El pecado de Satanás dijo, oh, yo subiré, yo pondré, y Dios dijo, no se puede. No podemos confundir poder con integridad. A través de los años he aprendido de alguien que ha pasado muchos años sirviendo a Dios. Y podemos tener talentos y podemos tener tantas cosas para servir a Dios. Pero cuando te vas, lo único que te sigue es tu integridad. Tu integridad. Es el área número uno que ataca a los siervos de Dios, a los pastores principalmente. Donde pensamos que yo puedo hacerlo porque soy el pastor. Donde pienso que yo puedo hacerlo porque soy el líder. Cuidado, hermanos. Unción con sanidad, los dones. Bendición con aprobación. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, hey, preséntate a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Tal vez tú y yo nos aprobamos o aprobamos a otros, o la gente nos aprueba. Querido hermano, lo más importante es que estemos aprobados delante de aquel que nos llamó. Que Él sea el que te diga, yes, mi hijo, vamos. O mi hijo, corrige esta área. Cuando Dios nos habla al corazón. Y termino con este versículo que se encuentra en Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Dice el escritor de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. El escritor de Hebreos menciona 5 de los jueces que vamos a estar hablando, no de ellos, pero 5 de los 12 que están escritos ahí. Y ahí está el gran líder Sansón. Ahí está. Interesante que a pesar de sus equívocos, Dios no lo excluyó. Gloria a Dios por las segundas oportunidades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque realmente Dios pudiera hacernos a un ladito y decir, escojo a alguien más o yo lo voy a hacer. Pero gloria a Dios que Sansón aparece entre los héroes de la fe. Capítulo 11 de Hebreos. Ahí aparece este hombre. Defectos, virtudes, equívocos, sí. Pero Dios le da una segunda oportunidad cuando en el final de sus días ya había perdido su visión. Él le pide a uno de los que le ayudaban que lo ponga en las columnas del templo. Y ahí, y dice la Biblia que en ese día mató más filisteos de todos los filisteos que mató en toda su vida. Y así libró Jehová, dice, a Israel de la mano de los filisteos.
Mi oración es que Dios te siga usando como un hombre, una mujer, un joven, una joven de influencia. Que Dios tiene un propósito divino para ti y que no te des por vencido, no te contamines. Si te equivocas, vuelve rápido a los brazos del Señor y deja que Él te levante, que Él te restaure. Ahí donde estás, si no le conoces aún, este es el momento. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, mi corazón. Escribe mi nombre, Padre, en el libro de la vida y permíteme honrarte. Mis equívocos y mis logros y todo te lo debo a ti, Señor. Gracias por darme una oportunidad más. Tú que nos miras también, dile: sigue usando mi vida, quiero ser de influencia, quiero cambiar, quiero hacerlo mejor para ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy la gloria, te doy la honra y la alabanza. Dios te bendiga, iglesia. Tengas un día extraordinario. Que Dios te guarde, que Dios esté contigo, que Dios te fortalezca y que esta palabra, el Espíritu de Dios la amplíe, la ensanche y que dé fruto en tu corazón. Feliz día. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.